Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Bueno, estamos iniciando el escrito de Rab Shaul a Timoteo. Hoy estamos iniciando dentro de las cartas personales las emisivas que Rab Shaul envió. Uno de ellos fue precisamente a Tito. Tito fue un hombre muy especial también y que de alguna manera colaboró mucho en las comunidades, y que fue un hombre que también tenía lo suyo en su corazón, y especialmente, como todos los que sirven a Hashem, tenía un amor muy especial para el Eterno. Y bueno, la dedicación que tenía también era correspondida por el cuidado que tenía Rab Shaul de él y de las comunidades. Él apreciaba mucho a sus colaboradores, él miraba por el crecimiento de los mismos, de tal manera que pudieran ser elementos que edificaran, que construyeran de una manera adecuada. Esto es muy importante porque el colaborador debe ser una persona muy especial y especialmente confiable. Es decir, que cuando Rab Shaul le decía a Timoteo, a Tito, hagan esto, lo hacían. No estaban, como se diría coloquialmente, no estaban esperando que la mano derecha le dijera a la izquierda, no. Por aquí recibían el mandato y lo hacían. Eso habla de la entrega, de la responsabilidad que se tiene. No podemos ir recibiendo algún encargo y dejándolo a ver cuándo, a ver qué día, a ver si puedo, a ver si quiero, no. Sino se tendría que hacer, y eso es muy importante porque ahí se ve el amor que se tiene al Eterno y la capacidad y la madurez en este caso del discípulo. Dice 1:1: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Yeshua, el Mashiach, enviado de Yeshua, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento cabal de la verdad que es según la piedad, acerca de la esperanza de la vida eterna que Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los mundos superiores, pero que en su propio tiempo profetizó, manifestó su plan por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en nuestra común fe, gracia, shalom de Dios Padre y de Mashiach Yeshua, nuestro libertador. Bueno, pues una situación central, un punto central que toca es Rab Shaul, es precisamente el tema de la redención, el tema del propósito del Eterno. Y el propósito del Eterno no es la redención en sí misma, sino lo que va a producir la redención. Y por lo tanto se enfatiza de entrada, está hablando y está enfatizando este hecho, es decir, la redención. La redención no como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar el propósito que el Eterno dio. Ya dijo que es para los escogidos, y que Rab Shaul se consideraba un hombre muy bendecido por el Eterno a pesar de tanta vicisitud que vivió. Se consideraba muy, pero muy afortunado en haber recibido de parte del Eterno no solamente el ser siervo del Altísimo, pero enviado de Mashiach Yeshua, porque eran dos cosas muy importantes, aunque de alguna manera vistos desde una perspectiva podíamos decir que era lo mismo, pero de vista desde la perspectiva de Hashem y de la perspectiva de Yeshua. Yeshua había enviado precisamente a extender el Malahut Hashamayim a todo el mundo, y consecuentemente
Rab Shaul se abocaba a compartir a todos los que podía y tenía oportunidad del Dios Altísimo, de la verdad, como dice aquí, y de conocimiento cabal de la verdad, que es según la piedad, es decir, según el mandamiento, según la ley, según la instrucción dada por el Eterno en la Torá. No es una invención del ser humano, no es invención de Israel, no es nuestra invención, sino es el mandato cabal de la verdad, que es según la piedad, es decir, según lo escrito en la Torá, y que al finalmente se traduce. Recuerden que no es solamente conocer la verdad, sino practicar esa verdad, y esa práctica de la verdad lleva al hombre a ser un hombre o una mujer piadosa, acerca de la esperanza de la vida eterna. Y esto es lo que esperamos, porque es una esperanza, porque no la tenemos, aunque es una promesa, sí, pero todavía no la tenemos. Entonces estamos en esa espera, que Dios, quien es bendito, nos permita poseerla. Que no miente, ¿quién? Dios, no miente. Él nos lo prometió y nos va a cumplir. Prometió desde antes del principio de todos los mundos superiores. Esto significa que esto estaba en su plan anterior, incluso de que el Eterno, quien es bendito, creara lo creado, sino que el Eterno, quien es bendito, lo tenía ya en su plan, que el hombre pudiera alcanzar esta elevación y alcanzar a la vida eterna. La vida eterna es que conozcamos al Dios uno y único y verdadero, y a su Mashiach. Eso es la vida eterna. La vida eterna es conocimiento. La vida eterna es entender y comprender lo que el Eterno nos ha dado, y en la medida que nosotros conocemos al Eterno nos damos cuenta de las bondades, de las virtudes de Él, y consecuentemente nos admiramos de las grandezas que Él tiene. Y hay una gran lucha en nuestra vida para poder asirnos a Él, y esto es muy importante. Entonces, que nosotros podamos seguir la verdad, y desde luego conforme a la ley del Eterno, pero que su propio tiempo profético manifestó su plan por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, las cosas que el Eterno da, y esto es muy importante, tienen que ver con lugar y con tiempo. Con lugar y con tiempo. Todas las cosas, absolutamente todo. Nosotros estamos en este mundo y llegamos a este mundo en un tiempo. Estamos en este mundo, es el lugar, y llegado el tiempo partiremos. Cuando el Eterno en su gran bondad y misericordia determine que es el tiempo también, el Eterno también nos dará la oportunidad de participar en el Olam Haba, en el mundo venidero. Pero también eso tendrá que ser con el tiempo, es decir, con el tiempo determinado. Así es que estos dos factores juegan un valor, un lugar muy importante, no solamente en la profecía, pero en el plan de Dios. Y hay un lugar y hay un tiempo, hay un tiempo y hay un lugar, y es de lo que menciona aquí Rab Shaul. Dios establece un tiempo, pero un lugar. En el caso de Rab Shaul, le dio un tiempo y le dio un lugar dentro del pueblo de Israel para que él desarrollara y llevara a cabo todo lo que el Eterno quería. Y en este caso estaba en la tierra prometida, en la tierra de Israel, a donde se tenía que proclamar precisamente como dice la palabra de verdad. Y entonces él tuvo un lugar, sí, pero también tuvo un tiempo.
Y entonces, así como llegó a este mundo, también se tenía que ir de este lugar en su tiempo. Entonces, esos dos valores importantes juegan un factor muy interesante, porque el tiempo y el lugar son dos principios importantes dentro de los propósitos de Dios en su plan. Y luego dice: a Tito, verdadero hijo en nuestra común fe, gracia y paz de Dios. Verdadero hijo en nuestra común fe. Esto significa que era un hombre que asumía su responsabilidad, que honraba a su maestro, y por eso Rab Shaul lo consideraba como un hijo. De hecho, todos los talmidim son considerados hijos del maestro cuando éste asume la responsabilidad de mirar, de cuidarlos, de guiarlos, de dirigirlos, de instruirlos, de aconsejarlos. Todas estas cosas y mucho cosas más son ese acercamiento, esa unión con el Kadosh Baruj Hu. Y allí, de una manera muy importante, la vida de Rab Shaul, unido con sus discípulos, tenía que ver, como podemos ver, había distintivos, así como lo hubo en el caso de Timoteo, lo hacía había distintivos también en la vida de Tito. Y lo da un resumen muy importante aquí Rab Shaul cuando dice: verdadero hijo en nuestra común fe. Esto quiere decir que él caminaba, que él vivía, que él experimentaba, que él llevaba a cabo todo aquello que había asumido en el conocimiento del Dios Altísimo y de Mashiach, y por lo tanto no se quedaba rezagado, sino mantenía un ritmo importante, no solamente para su vida, sino también era una forma también de expresar Rab Shaul el hecho de que era un hombre que tenía principios, que tenía valores, que tenía fortaleza espiritual, y que la demostraba a través de su servicio y sobre todo de su sujeción y su obediencia al Eterno, quien es bendito primeramente, y también a su maestro, en este caso Rab Shaul, y por eso lo expresa: verdadero hijo en nuestra común fe. Entonces, por lo tanto, una de las cosas importantes es la duplicidad que hace el maestro en sus talmidim. Y los maestros tenemos la responsabilidad de ser ejemplos e instruir, educar, así como se educa a un hijo, así tenemos la responsabilidad de educar a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanitas. Y entonces eso es muy importante, porque no es trabajo de un día, sino es trabajo de la vida. Mientras el maestro vive, instruye y enseña. Mientras el maestro vive, debe ser ejemplo y debe guiar y dirigir a sus talmidim de una manera que cuando él parta, ellos puedan, antes incluso, porque incluso Timoteo y Tito eran hombres que llevaban el testimonio de ser discípulos de Rab Shaul. Así lo mismo sucede, pero cuando a partir del maestro les deja y se les queda una responsabilidad muy grande, porque asumirán, como fue en el caso, por ejemplo, de el profeta Eliyahu y Eliseo. Cuando partió Eliyahu, entonces se le quedó toda la responsabilidad profética a Elisha y a Eliseo. Y entonces, consecuentemente, miramos y vemos que hay tiempos y tenemos tiempos, tanto los maestros como los discípulos, donde los maestros enseñan y donde los discípulos aprenden. Y esto para una responsabilidad completa que el Eterno les dará en su tiempo. Bueno, pues que el Eterno te ayude a ser un buen discípulo, una buena discípula, un hombre, una mujer que sigue los pasos de la fe. Que estén muy bien. Shalom, shalom.